Hay tanto que decir, no sé por dónde empezar. Me quitaré esto por un momento y hablemos primero de el tema de ¿es seguro viajar a México en plena pandemia? Mi punto de vista es que viajar no es seguro y punto. Esa es la respuesta corta. Se sabe que los aeropuertos son lugares con mucho riesgo de contagio y es un tema muy debatible. Hay personas que tienen opiniones muy fuertes respecto a que no salgamos de nuestras casas si no tenemos que salir. Y hay otras personas que dicen que la vida debe de continuar, que no podemos estar encerrados por más de un año ya. Y en mi caso, por ejemplo, estoy aquí porque no solamente es mi trabajo, sino que para mí es importante cuidar mi salud mental y emocional, y estar en mi casa tanto tiempo encerrado sin poder tener estímulos del mundo exterior me afecta muchísimo. Entonces yo me doy cuenta que la gente que me pregunta ¿es seguro viajar a México? Tiene intenciones de viajar, quiere viajar, pero de cierta manera quiere darme un poco la responsabilidad de decirle sí, es seguro, ven, visita México, cuando la respuesta la tienes tú mismo. Tú usa tu criterio y piensa: voy a estar seguro en el aeropuerto, me voy a sentir bien, soy población de riesgo, voy a ir acompañado, porque eso también es importante. Se sabe que la mayor parte de los contagios vienen de grupos de gente que sale, que está en el bar, que hace fiestas, que viaja de manera colectiva. Entonces, todos esos son criterios que todos ya sabemos después de un año de pandemia. Así que lo que yo digo es, tú piénsalo y decide por ti mismo. ¿Es seguro viajar a México? Pues no lo es, pero más bien no es que no sea seguro, sino que viajar es una actividad de alto riesgo de contagio. Ese es el veredicto final. En realidad hay otras cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes de datos duros, pero bueno, vayamos a conocer un poco más de la ciudad mientras les comparto más información sobre este tema tan polémico. Hay muchísimo que hablar sobre San Cristóbal. Para empezar, quiero decirles que Chiapas, el estado de Chiapas al sur de México, es una de las regiones con el menor índice de contagios de coronavirus. En México existe un semáforo rojo, amarillo y verde para representar el índice de contagios de cada región, de cada estado, de cada ciudad, etc. Chiapas tiene el semáforo verde, significa que hay muy pocos contagios, o que hay menos contagios, o que la situación está bastante controlada. Y este semáforo representa también la ocupación de los hospitales, es decir, en Ciudad de México hace poco estaban en semáforo rojo, significa que más del 80% de los hospitales estaban llenos de pacientes de COVID. Empiezan a cerrar restaurantes, bares, cafeterías, ya que llegan al semáforo rojo, porque se tiene que controlar de alguna manera, y a pesar de que la economía está pésima, pues no hay de otra. Entonces, esto ha pasado en México, es muy polémico porque cierran restaurantes y la gente que trabaja en los restaurantes tiene que trabajar, entonces empiezan a protestar y se hace un desmadre. Parte de mi propia reflexión es darme cuenta que la gente ya decidió continuar con sus vidas, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, como aquí. Puedo ver que todos ya decidieron vivir con cubrebocas básicamente y seguir haciendo sus actividades de siempre dentro de lo posible. Y esto es lo que puedo ver aquí en San Cristóbal. Hay muchísimos extranjeros y muchísimos turistas, así que parte de la respuesta de la pregunta de este episodio es simplemente ver cuánta gente está viniendo a México.